¿Cómo llegó la tierra de un narco paramilitar a manos de Abelardo de la Espriella? En Vorágine revelamos que el hoy candidato presidencial adquirió un predio ubicado sobre un título minero que además perteneció al comandante Barbie y su familia. La propiedad, llamada Nueva Jerusalén, colinda con fincas del mismo narco condenado, las cuales han sido vinculadas a procesos de extinción de dominio, despojo, y una de ellas sirvió como base paramilitar. La historia es así. En 2013 de la Espriella compró este terreno de 178 hectáreas por 680 millones de pesos. El predio está situado en Becerril, Cesar, específicamente sobre un título minero otorgado a la multinacional Drummond. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la hacienda vecina, de propiedad de alias Barbie, fue utilizada como escuela de entrenamiento donde el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia cometió masacres y otros crímenes. Hugues Rodríguez Fuentes, el nombre de pila de comandante Barbie, fue condenado en Colombia por promover grupos paramilitares y estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico. A pesar de que sus bienes estuvieron bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales por presunto despojo y narcotráfico, lo recuperó en 2023 tras un controvertido fallo judicial. El candidato y la familia del narco paramilitar aún tienen vínculos comerciales actuales. De la Espriella es socio de la hermana y el hijastro del comandante Barbie en una marca de licores. Además, el abogado ha representado legalmente a las empresas de este grupo familiar. En términos económicos, el negocio ha resultado provechoso. El avalúo catastral del predio hoy supera los 1.300 millones de pesos, el doble de su valor de compra, y su ubicación es estratégica para los planes de expansión de la mina de carbón más grande de la región. El codiciado y valorado terreno de Abelardo está dentro de un amplio territorio con una historia de hegemonía paramilitar y predios colindantes donde se cometieron graves crímenes. Hay muchos más detalles sobre la transacción y expedientes relacionados con esta historia que usted tiene derecho a conocer. Los invito a leer la investigación completa escrita por Jaime Flores en www.voragine.co. Urgente. Cayó Abelardo de la Espriella, alias el Tigre de Temo. La tierra incómoda del Destripador, la investigación que golpea a Abelardo de la Espriella. En la política colombiana hay personajes que construyen su imagen a punta de frases incendiarias, provocaciones constantes y discursos diseñados para viralizarse. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, abogado mediático que hoy se proyecta como aspirante presidencial para 2026 y que en redes sociales ha decidido autoproclamarse como el destripador de la izquierda. El candidato del uribismo, Abelardo de la Espriella, amenaza sin pudor con destripar a la izquierda. Y luego le sorprende que su mesías, Álvaro Uribe Vélez, termine condenado. El mismo mesías que investigó, chuzó y persiguió a quienes se atrevieron a investigarlo. El mismo que cambió la Constitución a punta de mermelada y congresistas comprados. Y ahora su discípulo, Estrella, repite el libreto palabra por palabra. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. Una vez más apelan al miedo porque saben que sin miedo hoy no ganan las elecciones. Convirtieron el dolor del pueblo en su negocio. Siempre han creído que el país es suyo, que la ley no les aplica y que la justicia es para el pueblo y no para ellos. Por eso se sienten con licencia para amenazar a quien piensa distinto. Son de manual, cometen delitos y luego los niegan. Activan discursos violentos y los camuflan de opinión. Exterminan partidos, ideas y memoria. Así borraron a la UP. Así desaparecieron y exiliaron a miles. Y lo peor, un tipo que en su infancia torturaba gatos, hoy habla de destripar a sus rivales políticos. Ningún medio dice nada. Silencio absoluto. Ni un titular, ni una pregunta incómoda. Porque ya capturaron hasta los micrófonos. Porque ahora el odio se transmite en vivo, sin cuestionamientos y sin vergüenza. Peor enemigo posible. 9:02 minutos es la voz de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Gracias, doctor de la Espriella, por estar con nosotros. La derecha está furiosa porque por fin alguien se atrevió a tocar al intocable y eso les duele más que cualquier condena. Por eso están activando su arsenal de odio y de violencia. Pero que les quede claro, no vamos a permitir que los mismos violentos de siempre, disfrazados de candidatos, lleguen al poder. No permitiremos más discursos de odio ni más impunidad, y mucho menos que quienes piensen distinto vuelvan a vivir con miedo. Sin embargo, mientras ese personaje intenta consolidar una narrativa de autoridad moral y de cruzado contra sus adversarios políticos, una investigación periodística reciente ha abierto un debate incómodo que plantea preguntas profundas sobre coherencia, ética y memoria histórica en Colombia. La investigación publicada por Vorágine revela que en 2013 Abelardo de la Espriella adquirió una finca de 178 hectáreas en el departamento del Cesar que perteneció a la familia del paramilitar condenado, Hugues Rodríguez Fuentes, alias Comandante Barbie. La propiedad, además, se encuentra ubicada en una zona señalada durante años por haber sido epicentro de operaciones del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El tema no es menor.
Y tampoco es una simple compra de tierra sin contexto. Es una historia que obliga a mirar de frente la relación entre poder económico, memoria del conflicto y aspiraciones políticas. La investigación que sacudió el debate público. La publicación periodística sostiene que el predio fue adquirido por De la Espriella en 2013 por un valor de 680 millones de pesos, cifra que hoy se calcula cercana a los 1.300 millones ajustados. La finca había sido heredada por familiares del paramilitar Hugues Rodríguez Fuentes, condenado por delitos relacionados con narcotráfico y paramilitar. Pero lo que más ha generado controversia no es solo el origen de la propiedad, sino su ubicación. De acuerdo con registros del Centro Nacional de Memoria Histórica citados en la investigación, la zona donde se ubica la finca fue un punto clave de violencia paramilitar entre 1996 y 2006. Allí operó el bloque norte de la SAUC, estructura responsable de múltiples masacres, desplazamientos y despojo de tierras. La investigación indica que predios asociados a Comandante Barbie habrían sido utilizados como espacios de entrenamiento y operaciones dentro de esa estructura armada ilegal. Y aquí surge la primera gran pregunta que hoy recorre las redes sociales y los espacios políticos. ¿Cómo se explica que un aspirante presidencial que pretende liderar el país no haya ofrecido una explicación pública detallada sobre esta compra? El silencio que alimenta las preguntas. La investigación periodística subraya que hasta ahora no existe una respuesta oficial directa del abogado sobre los cuestionamientos planteados. El silencio, en política, rara vez es neutral. Especialmente cuando quien guarda silencio es alguien que ha construido su carrera pública criticando con dureza a sus adversarios y exigiendo explicaciones constantes a otros actores políticos. El debate entonces no se limita a la legalidad de la compra. La discusión se traslada al terreno de la ética pública. Porque una cosa es lo legal y otra muy distinta lo ético y lo políticamente responsable. Y esa diferencia es fundamental cuando se aspira a dirigir un país que aún intenta sanar las heridas de un conflicto armado de décadas. La memoria del conflicto, un tema que no desaparece. Colombia ha vivido uno de los procesos más complejos de justicia transicional del mundo. El país ha discutido durante años sobre restitución de tierras, reparación de víctimas y memoria histórica. Miles de familias fueron desplazadas de sus tierras por estructuras armadas ilegales que controlaron territorios mediante el miedo. Por eso, cada vez que aparece una historia relacionada con tierras que tuvieron vínculos con estructuras paramilitares, el debate trasciende lo jurídico. Se convierte en un debate moral. En un debate histórico. En un debate político. Y en ese contexto, la revelación sobre la finca en el Cesar adquiere una dimensión mucho mayor que una simple transacción inmobiliaria. El contraste con la narrativa pública del candidato. Abelardo de la Espriella ha construido su figura pública como un crítico feroz del progresismo, del gobierno actual y de múltiples figuras políticas. Su discurso suele centrarse en la idea de autoridad moral, orden y lucha contra lo que denomina la izquierda. Pero la política tiene una regla no escrita: quien exige estándares altos a los demás debe estar preparado para responder cuando esos estándares se le exigen a él. Y hoy la pregunta central que circula en el debate público es clara. ¿Dónde está la coherencia entre el discurso moralizante y la falta de respuestas frente a estos señalamientos? Los vínculos comerciales que generan más interrogantes. La investigación señala otro punto sensible: la existencia de vínculos comerciales con la familia Rodríguez, herederos del paramilitar condenado. Se menciona una sociedad en el negocio de licores, lo que ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de estas relaciones. Aquí el debate vuelve a ampliarse. No se trata solo de la compra de una finca hace más de una década. Se trata de relaciones comerciales posteriores que, según la investigación, habrían continuado en el tiempo. Y cuando alguien aspira a la presidencia, cada relación económica relevante entra inevitablemente al escrutinio público. ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? La prueba que tiene que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo, y eso lo pueden certificar ustedes. Yo por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece
que lo que queda es una triste sombra del mono de él y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca, porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señora Bello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo. La pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señora Bello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Okay. Seguimos No te adelante, tengo miedo. narcotraficantes. Seguimos Mariquita. adelante. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Te has vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido. Eres bandido, te quieres quedar con la Universidad Autónoma. Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, el abogado más delincuente que tiene Colombia. Política, poder y responsabilidad. En democracia, el escrutinio no es persecución. Es responsabilidad pública. Quien decide aspirar a la presidencia acepta someter su vida pública, sus decisiones económicas y su trayectoria a preguntas incómodas. No como castigo, sino como requisito básico de transparencia. El problema no es que existan preguntas. El problema es cuando las preguntas no reciben respuestas. La importancia de responder. La política moderna exige transparencia proactiva. Explicar. Contextualizar. Responder. Dar la cara. Porque cuando no se responde, el vacío lo llena la especulación. Y la especulación nunca beneficia a quien aspira a liderar una nación. El debate que apenas comienza. Esta historia no termina con una publicación periodística. Es apenas el inicio de un debate más amplio sobre memoria, coherencia y responsabilidad pública. Un debate que seguramente crecerá a medida que avance la campaña presidencial. Porque en política, el pasado siempre regresa cuando se aspira al poder. Almuerzo en Cambridge. Porque abajo donde Oremansur estamos en Moñito. Ándale. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza María Mónica Urbina, como invitados especiales el doctor Julio Mansur y su señora Carmen Mayito Inver y el doctor Jorge Mansur, exgobernador de Córdoba. Ay, tan divino, gracias. El menú es revoltillo de bagre salado, arroz de frijolito, mote de palmito, ensalada de huevo con zanahoria y papa, rollo de carne y para rematar una chicha de maíz. A ver, Mario, ¿qué vas a decir? ¿Los impresos de dónde? ¡Chao! ¡Listo! Preguntas que quedan abiertas. Para cerrar, quedan preguntas que hoy circulan entre ciudadanos, analistas y votantes. ¿Por qué no ha habido una explicación clara y directa? ¿Qué relación exacta mantiene con la familia del paramilitar condenado? ¿Qué garantías ofrece a las víctimas de la violencia sobre su compromiso con la memoria histórica? ¿Cómo concilia su discurso moral con estas revelaciones? Son preguntas legítimas. Preguntas necesarias. Preguntas que merecen respuestas. Conclusión. La política colombiana vive un momento de alta polarización, donde las palabras pesan y los discursos se amplifican en redes sociales. Pero en medio del ruido, hay algo que sigue siendo esencial. La coherencia. Porque en democracia no basta con señalar a los demás. También hay que responder cuando la lupa apunta hacia uno mismo. Y hoy, esa lupa está sobre Abelardo de la Espriella. El país espera respuestas. Los paramilitares, que era un término que es muy nuevo para nosotros, porque nosotros no teníamos eso, cuando eso se empezó a conocer como los tangueros, allí en Valencia, que es donde estaban concentrados los hermanos Castaño Gil. Mancuso todavía en ese momento era un hacendado, un comerciante de Montería, de clase media, porque no era ni de clase alta. Me va a disculpar si me está escuchando, pero era así. Entonces, el señor también como que tenía sus ambiciones y se juntó con esos paisas, que esos paisas son ambiciosos, y miraron el proyecto y hablaron con algunos militares y los militares dijeron, sí, háganle. Y le hicieron, entonces ya invadieron. Ya por todos los corregimientos de Puerto Libertador, de Montelíbano, Tierra Alta, uno veía paramilitares armados con fusil por las calles como si fuera la fuerza pública.
Es más, no alcanzábamos a distinguir quiénes eran paramilitares y quiénes eran de la fuerza pública. Eran casi igual. El paramilitar llega al Alto Sinú, producto de la corrupción y de las malas políticas de Estado, de la falta de gobernabilidad en los territorios, de la pérdida del principio y los valores de la ciudadanía como ciudadanía civil, como derechos civiles, como derechos de las personas. Eso se desbordó. Y la politiquería también se desbordó. Entonces ya ellos salieron de la clandestinidad a lo público, ya andaban en todos los corregimientos y pueblos con armas y todo eso. Y aquí no podemos ocultar que a 100 metros de un puesto militar habían 2 campamentos de paramilitares. ¿Cómo se puede explicar que aquí hay una base con 200 soldados y tiene un comandante y a 500 metros haya un campamento de paramilitares que hacen y deshacen y no se dan cuenta? ¿Qué puede deducir uno ahí? Pues obvio que les tenía que dar siquiera vergüenza de que la sociedad civil los viera públicamente por ahí. Claro, pues eso no para todo el mundo, pero yo sí alcancé a ver reuniones entre militares y paramilitares. Esa relación se desarrolló muy fluida, muy consciente, porque yo no creo que el comandante de una brigada militar no se haya dado cuenta que en Córdoba estaba la Casa Castaño, estaba Las Tangas, estaba Casablanca, estaba 5 campamentos de los paramilitares, que cada campamento tenía más de 1000 hombres. Entonces, ¿qué es la inteligencia de un militar que maneje un área que no se dé cuenta que tiene esas gentes ahí? Y varias veces vi trasladar, cuando por ejemplo en el año 2000, que las FARC atacó el campamento de Castaño, la Casa Castaño allá en el Diamante, que está más allá hacia el Cerro Murrucucú, en la serranía de San Jerónimo, entre Sinú y San Jorge. Las FARC, como 4 frentes, de esos más sagaces que tenía las FARC, atacaron ese campamento y casi se cogen a Castaño. Y esa noche, de aquí de los campamentos de Urrá, despachaban hasta las camionetas de las oficinas con soldados a apoyar a Castaño allá. Eso lo vi yo y lo vio todo Tierra Alta, porque esa vía de Palmira, Tierra Alta, se iba surcado de camionetas llevando ejército para apoyar a Carlos Castaño, que casi se lo cogen allá en el Diamante. Entonces, eso no fue en la época arcaica, no fue tampoco en el periodo egipcio. Eso fue en el año 2000. Eso fue en el año 2000. Y todo el mundo es testigo de esa vaina. Si este contenido fue útil para ti, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros informes y análisis. También puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal o utilizando las distintas opciones de apoyo que ofrece la plataforma de YouTube, como el botón Gracias y los Super Chat. Y para quienes deseen brindar un respaldo adicional, pueden hacerlo de manera voluntaria a través de DaviPlata, Nequi o tu llave bancaria al número 314-298-0679. Cada aporte nos permite seguir llevándoles información responsable, clara y llena de veracidad. Gracias por acompañarnos, por su confianza y por ser parte de la comunidad de RTVC Raya Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Mi nombre, John Bolaño. Paz inverencial para todos.